¿Por qué la gente se enferma? Cuando salí de la carrera, fue la primera pregunta que yo me hice como médico, porque me ha tocado vivir durante todo el proceso de escuela, hospitalizaciones, internados, servicio social, y yo veía que cada vez había más enfermos. Y era la primera pregunta que me hice. Bueno, si fisiológicamente el cuerpo humano tiene la capacidad de repararse, ¿por qué la gente se enferma? Algo que me tocó ver y experimentar muy frecuentemente es que una vez que una persona llegaba al consultorio, en el caso en el que llegaba a mi consultorio, cualquier consultorio, cualquier médico, y nos tocaba darle un diagnóstico, que ese diagnóstico era muy fatal o era un diagnóstico severo, lo primero que sucedía era que las personas lo negaban, pero no te lo decían. Simplemente se quedaban callados, decían, sí doctor, está bueno, y luego se iban con otro médico, y luego se iban con otro médico, y luego se iban con otro médico, se iban a hacer diagnósticos a cualquier parte del mundo. ¿Para qué? Para intentar que su médico tuviera un error en el diagnóstico. Cuando se daban cuenta que las personas realmente tenían ese diagnóstico, en ese momento comenzaban a buscar alternativas. Nosotros venimos de países altamente creyentes, ¿sí? México, estamos hablando de casi el 90% de la población cree en algo. A nivel mundial andamos muy similares, en el 86%. Por consecuencia, estamos buscando de alguna manera curaciones espontáneas, donde comenzamos a buscar incluso brujos, chamanes, santerismo, y no nomás eso, también a través de los hospitales. Probablemente podríamos ir peregrinando de un hospital a otro hospital, de una clínica a otra clínica, de un especialista a otro especialista, de un país a otro país. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Que las personas, los pacientes, se terminan llenando de medicamentos. Es típico ver cómo llega una persona a una consulta, se le hace un diagnóstico, se le da su tratamiento, la persona continúa, más en las instituciones, continúa de un diagnóstico, de un médico a otro médico, y de repente le van anexando medicamentos y al final de unos años es una persona que está lleno de medicamentos. Y no nomás eso, aparte de llenarse de remedios, medicamentos y tratamientos, también muchas veces cuando es privado se comienzan a acabar sus recursos. Y muchas veces son recursos que las personas no tienen. Y lo más importante para una persona enferma, el recurso que definitivamente no es renovable para cualquier persona, que es el tiempo. Una persona enferma que pierde tiempo está perdiendo lo más valioso. Yo muy respetuosamente apodé a todos estos enfermos, les llamaba a mis enfermos peregrinos. De alguna forma, por el tipo de especialidad que manejé, me llegaba mucha gente que había peregrinado entre muchas terapias, muchos médicos, muchos hospitales, y llegaban después de haber recorrido cualquier cantidad de tratamientos. ¿Qué tan importante es esto? La búsqueda de terapias complementarias o alternativas. La CDC de los Estados Unidos hizo una investigación donde se dio cuenta que el 75% de los norteamericanos habían recurrido a terapias alternativas o complementarias y que el 60% de estas personas había sido en menos de un año. Estamos hablando de 239 millones de personas buscando terapias complementarias. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que más buscaban? Cualquier cosa que no invadiera su cuerpo, cualquier cosa que no les hiciera sentir dolor. En la principal de estos son los masajes, aromaterapia, cualquier cosa que estaba relacionado incluso con las emociones. Eso dio cabida a una apertura de una industria inmensa en el tema de las medicinas alternativas, plantas, fitofármacos, inmensa, que cada vez ha crecido más y más. De hecho, se calcula que para el año que entra haya una comercialización de cerca de 14,000 millones de dólares al respecto de esto. Entonces, es algo que va creciendo muchísimo. Alguna vez estuve en una situación donde yo creo que la mayoría hemos estado, que nos hemos cortado con un cuchillo, una escoriación, una raspada, y de repente pasó un rato, semanas, y cicatriza. Recuerdo perfectamente una vez que yo estaba viendo ese proceso de cómo me había cortado y vi cómo iba cicatrizando, a pesar de que yo le había puesto mi saliva toda contaminada, ¿no? Que es lo primero que hacemos cuando nos cortamos. De todos modos cicatrizaba. Entonces me vino a la mente las clases de fisiología que decían, doctor, el cuerpo humano tiene la capacidad de autosanación.
Si tú te cortas, cicatriza. Si tienes diarrea, se autolimita. Si tienes catarro, se autolimita. Entonces, como que me agolpó la mente inmediatamente esa información. ¿Y qué pasó? Comencé a darme cuenta que la mayoría de las enfermedades venían por desbalances en el cuerpo humano. Por ejemplo, un diabético es una persona que tiene un desbalance en los niveles de glucosa en la sangre. Si tiene elevados los niveles de glucosa, nosotros le llamamos diabético. Si tiene bajos los niveles hormonales de tiroides, le llamamos hipotiroideo. Si hay un proceso de inflamación muy fuerte en los bronquios o una reacción muy elevada, le llamamos asmáticos. Entonces comenzamos a ponerle cierto significado a esos síntomas. Y lo que vi que los desbalances generaban una cosa que se llaman signos y síntomas, molestias, etcétera, que eso cuando los conjuntamos los médicos le ponemos un nombre a una enfermedad. A veces la enfermedad le ponemos un nombre en latín, a veces le ponemos el nombre de la persona que lo descubrió. Y eso se hizo una codificación médica, una forma, un dialecto para hablar entre nosotros de una forma muy rápida, muy sencilla. Porque si yo le digo a una persona, tiene lupus eritematoso, no tengo que decirle todos los síntomas, automáticamente el médico decodifica todo esto. El problema, el detalle aquí es que esa decodificación pues ya fue totalmente expuesta, porque a través de los medios de comunicación, estamos en la era de la comunicación, muchas personas ya tienen acceso a esa información. Y si antes yo decía un nombre rembombante como para que no se me asustara, pues resulta que ya no, ya automáticamente ya lo saben. En base a lo que les acabo de explicar, yo dije que las enfermedades no existen. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad o en el hospital que veíamos al paciente que no cuadraba con el diagnóstico. No cuadraba, le buscábamos, es que doctor, me decía, doctor, recuerde que usted tiene pacientes, no enfermedades. Usted tiene enfermos, no enfermedades. Entonces, volviendo otra vez, retomando esa información, entonces comencé a recordar que es cierto. A veces tenemos a personas de enfrente de nosotros que tienen muchos síntomas que no cuadran exactamente con una enfermedad. Algo que también me di cuenta es que cuando le poníamos nombre a la enfermedad, las palabras tienen una carga emocional. Por ejemplo, cuando una persona, ¿qué pasaría si yo te dijera ahorita, tienes un infarto? Tiene una carga emocional. Sentimos, tienes cáncer, tiene una carga emocional, lo sentimos. ¿Me explico? Porque ligamos la palabra a la emoción. No es lo mismo decir, te estás infartando, a veces eso complicaba más a un paciente en un servicio de urgencias, a decirle, te está faltando oxígeno en tu corazón, parece que está tapando una pequeña arteria, tenemos que hacer unos procedimientos porque es una urgencia. Entonces, yo veía que interpretaban diferente. Al final de cuentas es lo mismo. El problema es que está el Dr. Google. Yo creo que todos hemos recurrido al Dr. Google, ¿no? Es cuestión nada más que pongas los síntomas, que te duele, que esto, que aquello, haces una hilera de síntomas, le pones Enter y automáticamente en la primera hoja probablemente está tu diagnóstico. Es lo más probable. Nada más que Dr. Google tiene un pequeño problema, es muy fatalista. Y siempre los primeros diagnósticos son horribles. Entonces estamos, digamos, todos estresados y decimos, no, es que tengo lo peor, lo más raro. Generalmente sucede esto. Bueno, me he dado cuenta que los trastornos, las enfermedades o los trastornos en el cuerpo humano es ocasionado por 4 factores. Antes pensábamos que el que se enfermaba de una infección era ocasionado por una sola bacteria. El que tenía este problema era ocasionado por una sola cosa. Una forma muy romántica de decir, esto es por esto. Y me di cuenta que no era así, sino que eran 4 factores lo que siempre interviene en cualquier proceso de enfermedades en el cuerpo, cualquier desbalance. El primer desbalance que me di cuenta que era lo genético. Todos tenemos a través de unas cosas que se llaman polimorfismos, que es cierta herencia genética para padecer una enfermedad. Y ahorita ya hay laboratorios que te pueden medir y te dicen en este momento a futuro qué tipo de genes están alterados y qué no vas a producir en tu cuerpo, por lo cual puedes desarrollar más fácilmente una enfermedad. Eso ya existe. De hecho, los alimentos, a través de la nutrigenómica se ha visto que hay alimentos que pueden activar el código genético, lo pueden apagar, generando mayor obesidad, por ejemplo. Los alimentos intervienen en esto. El segundo factor de desbalance que me di cuenta que intervenía era la resistencia de los órganos. Todos nacemos con diferente resistencia. Mis ojos tienen menos resistencia que las personas que tienen los ojos sin lentes. A veces un hígado es más resistente en una persona que en otra.
Depende de muchos factores. Los músculos. No es lo mismo tener una resistencia de acero que una resistencia de liana. Si fuimos tejidos diferentes. Si mi madre se alimentó perfectamente bien durante el embarazo y antes del embarazo y durante la lactancia, mi cuerpo fue formado de mi madre. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. No es lo mismo tener un cuerpo como el de la izquierda como el de la derecha. Entonces la forma de hacerlo, realmente se puede hacer, sí. Si tú lo estimulas, haces ejercicio y lo nutres, va a tomar fuerza. Si eso sucede con los músculos, por supuesto que puede suceder perfectamente bien también con cualquier órgano. De hecho, las antiguas culturas ya sabían eso. A través del yoga se sabe perfectamente que hay poses que estimulan un órgano interno, un riñón, un hígado, una vejiga, etcétera, para poder tener ese estímulo que necesitan los órganos internos. No más que eso es un desconocimiento que tenemos la mayoría de los médicos en Occidente. El otro factor que es bien importante son los tóxicos. Hay varios tipos de tóxicos provenientes de bacterias, virus, hongos, parásitos, químicos que están en el medio ambiente, que no existían, que están dentro de nosotros ahorita, y eso causa bloqueos para que el cuerpo tenga el mecanismo natural de autorreparación. Entonces, yo conozco varios tipos de venenos tóxicos. Un tipo de veneno es el veneno que te mata rápido, que para eso estamos entrenados los médicos en urgencia. Cuando llegan con un envenenamiento, rápido sabemos cómo sacarlo. Pero está el otro envenenamiento, el otro que mata lento, que nosotros le llamamos contaminación. Es un pequeño envenenamiento, gotita, 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 por tiempos prolongados, que termina generando bloqueos en los sistemas, que termina generando enfermedades crónico-degenerativas junto con todo lo que les acabo de platicar. Por ejemplo, el mercurio, que ya sabe que está contaminadísimo en muchos mares, etcétera, pescados, y estamos teniendo pequeños depósitos de mercurio, está relacionado con enfermedades, desde demencias, problemas neurológicos, inmunológicos. Y por último, las enfermedades mentales, las emociones. Las emociones es el gran olvidado de la medicina. No hay ninguna persona que se siente en un consultorio enfermo que no tenga una emoción que lo esté motivando. De hecho, hay un libro donde los médicos vamos y revisamos las enfermedades, los trastornos de tipo psiquiátrico, y yo he contado como cerca de 307 trastornos, una cosa por el estilo. Yo soy un poco más pragmático. Yo lo que veo es, o me siento bien o me siento mal. O me siento feliz o me siento triste. O me siento en amor o me siento con miedo. Son las dos formas que yo lo veo. Y también lo que he visto es que las personas que tienen inmensamente miedo o dolor pueden terminar desarrollando una enfermedad. Y si no me creen, pregúntenle a cualquier persona que ustedes conozcan que tengan algún problema de cáncer recientemente si no tuvieron una emoción fuerte en los últimos meses, antes de que le diagnosticaran el problema. Van a darse cuenta que hay una correlación. Pero también me ha tocado ver casos que personas que tienen emociones muy positivas, cómo comienzan a mejorar. Y hay muchas terapias, desde la risoterapia, muchas cosas que hacen con esto, ¿no? ¿Cuántas veces no conocemos a personas que de repente van a consulta y le dicen, tú no tienes nada? Y la cara que ponemos, pues ¿cómo no? Es que yo me siento mal, ¿no? Eso es nada más por desconocimiento de un pequeño detalle. Las enfermedades no aparecen, un trastorno no aparece de la noche a la mañana, no es un bebé que se vuelve viejito al otro día. ¿Sí? Hay una serie de procesos, hay cambios que se van dando, desde inflamación, inflamación crónica, lo que viene siendo destrucción celular, muerte celular, etcétera, va evolucionando. Y esa evolución se va dando gradualmente. La última fase de una enfermedad, cuando hay una destrucción de las células, químicamente se altera el cuerpo. Para eso tenemos muchos estudios actualmente de tomografías, radiografías, etcétera. Pero lo que viene siendo más profundo, cambios electromagnéticos, químicos, todo eso, todavía no estamos tan metidos en esa área. Y son áreas bien importantes porque va evolucionando, va brincando de un nivel a otro. No pudo haber un cambio en las células si no hubo un cambio químico, no pudo haber un cambio químico si no hubo un cambio eléctrico, si no hubo un cambio magnético, etcétera, sucesivamente. Por eso es bien importante considerar esos detalles. Las principales enfermedades que hay en el cuerpo, que hay en el mundo, están matando lo que viene siendo diabetes, tumores, problemas de corazón. La OMS dice que hay cerca de 346 millones de personas con diabetes y que en 30 años va a haber el doble, la equivalencia a la población de Estados Unidos, Brasil y México. Estamos hablando que es un costo financiero elevadísimo, más de 42 mil millones de pesos anualmente para poder mantener, por ejemplo, una comunidad de pacientes diabéticos. Está pasando algo, se está yendo mucho dinero en esos recursos.
tanto de los pacientes como de los gobiernos, como de todo el mundo. Entonces tiene que trabajar esto de raíz. Dice, la humanidad requiere de una forma de pensar realmente nueva si quiere sobrevivir. Lo dijo Albert Einstein. Entonces, es más barato o es mejor prevenir. Todos lo hemos escuchado esto. Entonces, lo que yo creo es que es necesario cambiar de raíz los sistemas de salud a nivel mundial. Yo siempre he pensado que si existieran clínicas donde cuando llega el paciente, desde que está sano, no cuando está enfermo, desde que está sano, se están evaluando con un médico que comprenda esas 4 dimensiones de la salud. Que haya psicólogos que sepan que las emociones afectan y pueden desarrollar enfermedades. Donde haya también laboratorios, no nomás que estudien lo clásico de un diagnóstico de laboratorio, sino que se vayan más allá, genético, toxicológico, a otro nivel. Donde haya gimnasios especializados para reforzar órganos y sistemas, donde el cuerpo puede, que sabemos desde genética que traes un problema previo, desde ya comenzarlos a activar. Y nutriólogos que comiencen a ver la nutrición, como dijo Hipócrates, que sea tu medicina. Educar a la población. Dicen que el desconocimiento de las leyes no te exime de las responsabilidades. El desconocimiento de cómo opera tu cuerpo no te exime de enfermarte. Hospitales con esa característica. Hay que darle un golpe fuerte a todo esto. Hay que darle un golpe fuerte a las enfermedades. Yo creo firmemente que la medicina está incompleta. Es momento de voltear a ver al paciente desde otro punto de vista, de otros ojos. Es momento de dejar de ver al paciente nada más como una alteración bioquímica, física o una tumoración. Sino es un momento de voltear a ver al paciente multidimensional, multiformas. Porque si nomás nos esperamos a que se enferme para poder tener resultados, para poderlos ver entre varios médicos, entonces ya vamos tarde. Yo creo que este es lo que hace falta para que dejen de sentir ese vacío en el corazón todos nuestros enfermos y principalmente nuestros enfermos peregrinos. Gracias.